enormemente esta posibilidad de debatir de política y me parece importante hacerlo ahora. La palabra que más ha empleado el compañero es la palabra amable. Cuando en una organización se habla tanto de la palabra amable es que no hay mucha amabilidad. Y por tanto lo que está diciendo no es solamente la expresión de una descripción de la realidad, sino una aspiración, un deseo de que seamos amables. Es decir, que podamos discutir de política sin insultarnos, sin ofender. Yo creo que ese espacio democrático tiene una cierta importancia, ¿no? Que es discutir sin matar. Porque aquí no hay ningún enemigo nuestro. Puede haber compañeros y compañeras equivocados, no suficientemente informados, inevitablemente seguidistas de lo que sea. Pero aquí somos hombres y mujeres que libremente venimos a discutir de política, a discutir con una mujer tan inteligente como Lara y con un viejo pesado como él. No por pesado, menos viejo. Yo, quizá, esta noche yo voy a intervenir 15 minutos, porque quiero escucharlo a ustedes. Porque no se trata que sepan ustedes que yo soy inteligente. Yo ya lo sé que lo soy. Es más, he traído aquí libros, que uno de mis últimos libros, por si quieren ustedes comprarlo, estoy dispuesto a vendérselo. El negocio es el negocio, el business es el business. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata aquí de ver quién es más listo. Lo que se trata es que seamos capaces de tener un pensamiento común que surge del debate, en la cual nosotros discutimos las diversas posiciones y cuando ustedes se vayan en su casa esta noche no terminen diciendo me he ido con la cabeza caliente y con los pies fríos y me he ido y no sé si volveré a la próxima vez porque esto es insoportable. Eso es lo que yo entiendo que quiere el compañero cuando nos imbuye de la digna idea de que tengamos la amabilidad de discutir a fondo, con controversias de fondo, pero que al final intentemos sacar alguna conclusión común. Eso se ha llamado a la vida democracia, ¿no? Pero como yo soy algo más que demócrata, porque soy comunista, pues me gustaría decirlo aquí. Quizás la primera cuestión que merecería la pena discutir para tener un buen frontispicio para abrir el debate sería partir de una vieja discusión que tiene que ver mucho con la tradición donde una parte de nosotros venimos, que es distinguir dos tipos de momento histórico, entre el momento de normalidad y el momento de anormalidad. Si nosotros hubiésemos estado aquí, en este lindo pueblo, o ciudad, perdón, hace 15 años, estaríamos hablando de la normalidad del país, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo hace 15 años? Que España va bien, que la lucha de clase había sido superada, que los conflictos sociales ya no existían, que ya somos como ellos, que Europa es maravillosa y que vamos de victoria en victoria hacia la derrota final. Estábamos viviendo una burbuja, pero la peor fue en nuestra cabeza. Fue aquellos que llegaron y dijeron, bueno, estas cosas de ser revolucionario, de anticapitalista, de luchar por el socialismo es tan desfasado. Pero aquí en España ya todos somos ricos. Aquí en España todos tenemos muchas deudas, pero el país avanza maravillosamente. Sin embargo, no sé si notan ustedes que de los últimos 15 años ahora ha pasado cosas. Y ahora estamos no en la normalidad, sino en la excepción.
estamos viviendo una etapa que rompe con una normalidad y que nos hace transitar hacia una nueva etapa que no sé si será de normalidad o no. Lo que sí es evidente es que una etapa normal pasó y que ahora vivimos una etapa que no es normal, sino que es muy diferente, donde sentimos que cada día nos cambian las preguntas. ¿Quién lo iba a decir? De nuestro inmejorable y único rey, su hija está juzgada en Mallorca. Que imagino, no sé hoy, que la habrán libertado, diciéndole, le habrán aplicado ya la famosa doctrina Botín, que era una doctrina estupenda para que Botín pudiera defraudar a España. Pero era producto de la etapa de normalidad, donde todos éramos iguales, maravillosamente iguales. Era la etapa de que España ya había superado su tradicional etapa de su desarrollo, de guerra civil y demás. Ahora tenemos una señora que va a ser seguramente liberada, con el apoyo inapreciable del fiscal y del Ministerio de Hacienda, pero que todos sabemos que como su marido es una ladrona y como su padre otra ladrona. ¿Cómo se está grabando? Lo estoy diciendo, su padre era un corrupto, uno de los mayores corruptos de la historia de España, como todos los borbones, que lo único que han hecho es, aquí se inventó una cosa que se llama borbonear, que es una manera linda entre tirarse todo lo que tenía falta y intentar robar todo lo que podía. Es lo que los borbones han hecho con buen empeño, con un buen tipo de trabajo, serio y bien traficado, como podríamos decir. Bueno, en esa historia hoy estamos en la excepción. Y estamos viviendo un momento excepcional para todos, que a uno le llena de dolor y de pesimismo, y a otros nos llena de un racional optimismo. Yo no vengo aquí a llorar, yo a estas cosas vengo ya a llorar, y que depende de nosotros que estamos. Eso es lo que yo quisiera explicarle a ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en este país hay lo que siempre ha ocurrido en este país desde al menos 1808, el famoso 2 de mayo, que nuestra reina Esperanza Aguirre nos celebraba cada año, ¿no? Que era que la España desde el 1808 pues viene teniendo casi los mismos problemas que tiene ahora desde un cierto punto de vista. Insisto, desde un cierto punto de vista. En España, cada vez que hay una crisis de régimen, lo que viene es una restauración. Se puede decir que es la costumbre nacional. En España la costumbre nacional es que cada vez que hay una crisis, las fuerzas del régimen se organizan una transición que nos llevan a una restauración bajo el principio histórico también lampedusiano de cambiar todo para que todo siga igual. Hace poco se terminó un régimen, que es del 78, y ahora estamos en transición hacia un nuevo régimen político, donde hay dos grandes vías posibles. Puede haber 3 o hasta 4, pero hay dos grandes vías, ¿no? Aquellos que llevan a la restauración y aquellos que llevan a la ruptura democrática o al cambio democrático en el país. Y lo que estamos viviendo desde el 15M en adelante, por poner una fecha, es una lucha sin cuartel entre las fuerzas que buscan la restauración, es decir, que aquellos que mandan y no se presentan a las elecciones sigan mandando, y aquellos que pensamos que hace falta una democratización fundacional, una democratización fundamental, entre otras cosas, del poder político. Esa yo creo que es la batalla que nos ayuda a explicar qué cosa está ocurriendo, porque el problema es que ocurren tantas cosas que cuando termina la noche no sabemos exactamente qué ha ocurrido, no tenemos
un punto de vista interpretativo de lo que está ocurriendo. Mi punto de vista interpretativo, no yo solo, yo soy una persona más en un mundo más complejo de personas, llevamos desde al menos el 15M con esta idea de que se ha abierto una crisis de régimen y que esa crisis de régimen tiene al menos dos grandes salidas. Puede haber una tercera salida, en la que están muy empeñados ciudadanos, pero eso se puede ir viendo en el futuro. Es importante la idea esta. ¿Quién puso el régimen del 78 en crisis? La primera pregunta. Ese régimen lo puso en crisis los poderes económicos. La fuerza, entre comillas, viva de la nación. ¿Quién puso en crisis el régimen del 78? Los poderes económicos que llegaron a la conclusión que los derechos y libertades que tuvieron que cedernos en la transición ya no son aplicables a esta época. Es decir, que tenemos demasiados derechos, que tenemos demasiadas libertades, que hemos alcanzado demasiados derechos sociales, que tenemos demasiadas cotas de autonomía las personas y poca dependencia del poder. Esto tiene cierta importancia que lo entendamos. Es decir, la transición fueron muchas cosas, la transición, pero una de ellas fue un pacto que tenía que ver con el respeto a las libertades y sobre todo el acceso de los trabajadores y de las trabajadoras a los derechos sociales, a las libertades sindicales, a las prestaciones económicas, al derecho al desempleo, al contrato indefinido. Es decir, la transición, entre otras muchas cosas, tuvo eso. Es cierto que la transición fue muy compleja y que los actores definitivos estuvieron siempre supeditados al partido que en España manda. Y el partido que en España manda es el partido militar, que puso las líneas rojas que no se podían soportar. Esas líneas rojas, como ustedes saben muy bien, una de ellas era nuestro corrupto rey Juan Carlos I de España, felizmente hoy siendo emérito, pero ha sido bien sucedido por su hijo, Felipe. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que en un momento de la historia de nuestro país se produce una gravísima crisis económica provocado por el capital financiero internacional y que ante esa crisis económica es aprovechada por el mismo capital financiero internacional para dar un golpe de Estado contra los derechos democráticos de las mayorías sociales. Quizás eso tiene hasta una fecha en España. La fecha es el cumpleaños de Zapatero. Yo me enteré de aquel cumpleaños de Zapatero, porque era del 2011, donde Zapatero estaba esperando una carta, que no era de amor, aunque había mucho amor en él, que era el presidente del Banco Europeo, Trichet, y el presidente del Banco de España, que lo que vinieron a decir es: o acepta usted lo que le vamos a imponer, o hundimos a su país. Fue 5 de agosto de 2011, si no me equivoco. La carta la conocíamos más o menos, pero luego el señor Zapatero ha tenido a bien en su libro, que buen dinero lo habrá reportado, contar la carta que le vino de allí. Nosotros se la pedimos en el Parlamento, se la hemos pedido en todos lados, pero el muchacho no encontró el momento oportuno para darnos esa carta. Eso es muy importante, porque en un momento determinado la soberanía nacional ya no residía en España. La soberanía popular ya no residía en España. Y donde el gobierno español tuvo que postrarse a los poderes económicos dominantes, que eran los poderes económicos que se llamaron ya a partir de aquella época la Troika.
señor Rajoy aprovechó la crisis para romper con los derechos de los trabajadores. Hoy lo dice abiertamente. Hoy Rajoy, ¿qué dice? Rajoy lo que nos dice es una cosa muy simple. Nos está diciendo que gracias a la devaluación de los salarios, a la disminución del poder de los sindicatos, estamos exportando y estamos saliendo de la crisis. Luego la crisis se resolvía con una lucha de clases, pero desde arriba contra los de abajo. Y es lo que al final se ha ido imponiendo. Luego el modelo económico-social del país ha cambiado no ya en una generación, sino en 3 años, en 4 años. Aquí hay muchos jóvenes. Nos pueden contar, si quieren, cuál es su experiencia laboral, qué tipo de derechos tienen como trabajadores, qué tipo de contratos laborales tienen, cuál es su futuro como futuro pensionista, qué tipo de libertades sindicales se respetan, qué tipo de contratos de los trabajadores, qué tipo de salarios tienen. Todo eso lo hemos visto no en una generación, en apenas 3, 4 años, hemos visto cómo ha cambiado el modelo social del país y lo que es peor, está cambiando el modelo productivo para peor. Porque el problema no es solo que ha cambiado el modelo social, el problema es que ha cambiado el modelo productivo. ¿En qué sentido ha cambiado el modelo productivo? En el sentido de que el país ha ido acentuando los rasgos que le llevan hacia lo que podemos llamar un subdesarrollo o semidesarrollo en la Unión Europea. Este es un país que continúa perdiendo industria, eso lo saben ustedes muy bien, perdiendo industria. Es un país que sigue volviendo y de nuevo al turismo como la única posibilidad de salida, y es un país donde tiene un inmenso sector servicio que lo único que sirve es para concederle a los trabajadores del centro de Europa la posibilidad de pasar aquí nuestras vacaciones. Pero sigue siendo un país con una debilísima estructura industrial, ha perdido peso esa estructura industrial, y ustedes saben muy bien que el gran problema que hay es que con un modelo basado de nuevo en el turismo o en lo que están esperando ahora, que es un renacimiento del modelo inmobiliario, nunca habrá derechos sociales serios, nunca habrá dinero suficiente para financiar la seguridad social, y en esa es la que estamos. Ya de todo lo que les queda es las pensiones, es lo que queda del Estado social que tenían. Ya sabemos que la mitad de toda la famosa hucha ha sido liquidada. Y en cualquier día dirán, no tenemos dinero suficiente para pagar. Luego hay que incrementar el impuesto o hay que reducir el Estado social. Y ese será el debate que vendrá muy prontito en el país. Luego hay otra vía, que es donde yo creo que es donde estamos. Lo que ha pasado en este país, que muchos no se lo creían, pero hubo un 15M y todo lo después, es que en este país ha habido resistencia y lucha. Curiosamente, una resistencia no esperada, porque no fue de los sindicatos de clase fundamentalmente, ni de la ciudadanía en general, sino de un movimiento enorme de miles, millones de personas que salieron a la calle a reivindicar sus derechos, sus libertades y a practicar la democracia de la ciudadanía en la calle. Hay muchos que pensaron que eso era algo pasajero, que no iba a tener trascendencia. Pues sí, ha tenido trascendencia. ¿Y de qué manera ha tenido trascendencia? Mientras que en otros países crisis como esta ha generado un ascenso del fascismo o del neofascismo, en España lo que ha generado es más deseo y aspiración de más democracia, de más derechos sociales, de más libertades, de más autonomía de las personas. Y eso quizás no lo valoramos suficientemente en este país. En este país no hay racismo, sí hay, como en todos sitios, pero no hay racismo. En este país, los jóvenes de este país lo que aspiran es
a más libertades, más derechos, más democracia. En este país hay un deseo de cambio social profundo. Y ese deseo se ha visto en las últimas elecciones, en un largo ciclo. ¿Quién iba a decirnos a nosotros, hombres y mujeres que provenimos del PC o de Izquierda Unida, que a la izquierda del Partido Socialista hubiese 5 millones de votos, más 1 millón de Izquierda Unida, 6 millones de votos? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado en este país? Yo siento que no nos alegramos lo suficiente de eso. Siento que no valorizamos suficientemente que en España, frente a otros países, el deseo de cambio, de democracia, de dignidad para las personas ha crecido mucho. ¿Por qué estamos tristes si la gente no lo está? ¿Por qué sufrimos si la gente ve esperanza en lo que hacemos? ¿Alguien podía pensar que a la izquierda del Partido Socialista o más allá del Partido Socialista hubiese 6 millones de votos? Cuando con Anguita lo máximo que llegamos fue a 2,5 millones. Cuando con Anguita lo que máximo llegamos en unas elecciones generales fue el 10%. Nunca superamos el 11%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España la gran noticia de estas elecciones es que las posibilidades de cambiar han crecido mucho. Y que los deseos de las personas de vivir con dignidad se han traducido de la lucha social a la lucha electoral y política. Y a mi juicio eso es enormemente importante. Es cierto que algunas fuerzas políticas como Izquierda Unida le pilla a contrapié. Una pena y una desgracia. Pero le pilló a contrapié. Es que hoy, ahora, en el día de hoy, los deseos del cambio de la población es enorme. Y mañana, cuando vean a 69 nuevos diputados, más 2, llegar a la Cámara con pelos largos, con otras vestimentas, la gente se va a dar cuenta que algo pasó. Y termino. Como yo quería escucharlo a ustedes, voy a dedicarme a eso, a escucharlo a ustedes. ¿Dónde está, para mí, la clave de lo que viene? Es convertir nuestros sueños en realidad. Algunos decían que la política es algo así como hacer viable lo posible. Yo nunca he creído en esa palabra. Para mí la política es hacer posible lo que parece imposible. Y en España, en nuestra patria, hay un deseo de cambio, de transformación, que ha encontrado vías políticas, que ha ido a engordar a las fuerzas democráticas, que ha ido a debilitar a las fuerzas de derecha y fascista, que ha limitado el poder del liberalismo, y que en nuestra patria empieza a haber condiciones para una nueva y potente democracia, hacia una rex pública. Eso es lo que yo creo que ha ganado en esta elección. Siempre se puede decir aquello que le suelen decir siempre a los pobres gallegos. Está aquí mi amigo Héctor Conetey, siempre se le dice a los gallegos: ¿esto está medio lleno o medio vacío? No hay duda. El PP y el PSOE han perdido 5 millones de votos. No ni 3, ni 2, ni 1. 5 millones de votos, muchos votos. Podemos, en una confluencia amplia, que tiene mucha importancia, ha sacado 5.200.000 votos. Izquierda Unida, 1 millón de votos.
para soñar. Ahora que nos cabe seguir luchando por la unidad y convertir esos votos en esperanza política posible. ¿Lo vamos a hacer? Lo tengo.